Pilar Atelier. Para la temporada más linda y dulce del año he creado una serie de 24 episodios. Están cargados de color y creatividad, donde veremos desde un patrón hasta un diseño un poquito más complejo. Haremos magia con el crochet y las 2 agujas y muchas lanas de colores. Así que les invito a suscribirse a mi canal y no perderse un solo capítulo de esta hermosa temporada. Podrán tejer incluso muchos regalos para sus seres queridos. Así que no se lo pierdan y les espero. Para tejer este lindo saquito vamos a usar lo siguiente. Aquí tengo 200 gramos de este hilo Silvia Huahuita. La verdad, a mí me ha encantado tejer con este hilo porque es súper delicado y para prendas elegantes les queda súper bien. El código del color, vamos a ver por acá, es 7686. Pero en el caso de que en su país no haya este mismo tipo de hilo, ustedes pueden conseguir cualquier hilo de algodón que sea delicadito y que sea finito, porque vamos a tejer con un par de agujas circulares de número 4 y vamos a procurar que sean de ley agujas circulares porque el modelo es con canesú. Voy a utilizar botoncitos 1/6 de madera. También voy a utilizar estas 3 agujas auxiliares de número 3. Es para cuando ya estemos tejiendo las mangas, porque todo el saquito es sin costura. Vamos a utilizar marcadores de puntos, también estos descansadores de puntos, aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Para empezar vamos a montar 77 puntos y lo vamos a hacer con este par de agujas delgaditas de número 3. Son agujas para tejer medias, pero también pueden servir para cuando se necesita un auxilio en cualquier prenda. Empiezo con estas porque al momento no tengo a la mano unas agujas circulares que serían lo ideal, entonces pongan atención. Vamos a tejer el primer punto tal como tejemos el primer punto en el tejido crochet, la diferencia que aquí sí cuenta el punto. Entonces vamos 77 puntos y pasamos la aguja, hacemos una lazada, pasamos por debajo del punto y montamos a la aguja, lazada, pasamos por debajo y montamos a la aguja, lazada, pasamos y montamos, lazada, pasamos y montamos hasta que tengamos 77 puntos. Tengo 77 puntos y ahora en esta vuelta, como es la primera, vamos a tejer el primer punto y todo vamos a tejer en punto musgo al derecho. Entonces vamos derecho, derecho, toda la vuelta. Una vez terminada esta vuelta vamos a tejer una vuelta más porque de ahí vamos a hacer el primer ojal. Entonces terminemos, amigas. Bien, amigas, ya tejí las 2 primeras vueltas al derecho. Cabe recordarles que a partir de la segunda vuelta en adelante el primer punto lo pasamos sin tejer. Entonces vamos aquí en la tercera vuelta a hacer el primer ojal. Pasamos, tejemos el punto siguiente. Luego vamos a hacer una lazada y los 2 puntos que vienen los tejemos juntos. Y el resto de puntos vamos a terminarlos igual
con punto al derecho. Una vez que terminamos esta vuelta, la siguiente tejemos también al derecho, incluyendo el punto que hemos tejido como lazada. Ya estoy casi terminando mi vuelta y aquí en la lazada anterior tejemos normalmente, punto al derecho. Y miren cómo queda. Para la siguiente vuelta ya no vamos a tejer con estas agujas, sino con las agujas de número 4. Y les voy a leer la indicación que está en este papelito para que ustedes tejan tal como les indico la siguiente vuelta, como les digo, pasando ya a las agujas circulares. Bien, amigas, si bien yo no soy una excelente dibujante, en mi blog les voy a dejar un gráfico más bonito y bien explicado. No se preocupen, sino que en este momento lo hice así nomás porque estaba sacando el puntaje para poder coordinar bien. Entonces, miren bien. Aquí he puesto en el centro 77 puntos, que es todo el contorno. Entonces, de cada lado es la misma cantidad, ¿sí? Aquí están 34 puntos distribuidos y de este lado también. De la espalda va a quedar 9. Entonces, si aquí están 34, acá están otros 34, más los 9 dan los 77 puntos. Los he distribuido así. Al inicio vamos a hacer 6 puntos musgo, que son para poner los botones. Luego vienen 6 puntos del pecho. Luego viene un punto al revés, que es la separación para los 6 siguientes que son de la primera trenza. Luego viene un revés de separación de esa trenza y vienen 6 que van a ser parte del bracito. Luego viene un punto de separación para la siguiente trenza y luego un punto de separación para el resto de puntos. Lo mismo que está acá es de este lado. Como les digo, les voy a dejar un gráfico más bonito porque así parece una ameba. Les voy a dejar un gráfico más bonito en el blog con todas las indicaciones para que puedan hacer este saquito a la perfección. Entonces prosigamos con nuestro tejido. Una vez que hemos tejido las vueltas que son para el cuello y las primeras ya con las separaciones que les indiqué en el gráfico, procedemos entonces. Tejemos los 6 puntos que van a ser de borde y obviamente en las vueltas al derecho los primeros puntos tanto del borde como del pecho van a ir al derecho, entonces no hay ningún problema y no hay confusión porque lo que marca para poder darnos cuenta es cuando hacemos la vuelta al revés. Ahí ya se va notando por lo que tejemos en punto jersey. Entonces estos son los primeros 12 puntos de inicio, pero antes de tejer el punto 12 vamos a hacer un aumento. Cada punto derecho que está anterior al revés que separa la trenza es donde vamos a hacer el aumento, ¿sí? Entonces tomamos el punto de abajo o el hilito del punto de abajo y montamos a la aguja para tejerlo al derecho seguido del punto donde sale el aumento. Aquí voy a poner una marquita para no confundirme.
Luego viene el punto al revés y vienen 6 puntos que son de la primera trenza. Luego viene un punto al revés. Pongo mi marquita para no confundirme y aquí vienen los puntos que van en el hombro. Y obviamente de ahí ya se forma luego el bracito. Tejo el punto al derecho y luego de ese mismo punto, tomando el hilito de abajo, saco el aumento. Sigo tejiendo hasta encontrarme con un punto antes del revés. De este derecho tomo el hilo de abajo, monto la aguja y está mi aumento. Pongamos otra marquita para definir la otra trenza. Tejemos el punto al revés y los 6 puntos. No se me van a confundir porque los puntos de la trenza no tienen aumentos obviamente. ¿Sí? Ahora viene el punto al revés y esta parte son los 9 puntos de la espalda. Acá voy a tejer mi primer punto al derecho seguido de el aumento, tomando el hilito de abajo del primer punto. Sigo tejiendo normalmente al derecho hasta que me tope con el punto anterior al revés de separación. Ahí tengo otro aumento. Así. Y aquí pongo mi marquita porque viene los puntos de la trenza. Tejo al revés y vamos. 2, 3, 4, 5 y 6. Viene el punto de separación de la trenza. Pongo otra marquita y vamos a hacer el aumento. Tejemos punto al derecho, tomo el hilito de abajo para montar a la aguja y tejerlo. Vamos con el resto. Aquí está el siguiente punto al revés para la siguiente trenza. Entonces en este derecho tomo el aumento. Listo. Aquí viene el punto revés y los 6 puntos de trenza. Viene el punto revés y ya se me acabaron las marquitas. Tengo que traer más, pero pongan ustedes para que no se confundan. Aquí está ya el revés y tejo el derecho, monto el aumento y tejo. De aquí ya no hay más aumentos, ¿sí? No me vayan a hacer aumento en la parte de acá. El resto es todo al derecho. Hemos pasado la primera vuelta de aumentos. Ahora volteamos. Cada vuelta al revés no tiene aumentos. Solamente vamos a hacer aumentos en la parte del derecho. Entonces aquí vamos a tejer tal como viene. Aquí están los 6 primeros puntos al derecho. Y luego vienen al revés. Luego viene el derecho, que del otro lado obviamente es del revés de separación. Y seguimos tejiendo toda la vuelta como nos viene.
Una vez terminada mi vuelta, vamos a la siguiente que tiene aumento. Todas las vueltas al derecho, como les repito, tienen aumento. Vamos entonces a tejer los primeros puntos al derecho. Aquí está mi marquita y se sobreentiende que en este derecho tengo que hacer aumento. Tomo el hilito de abajo del punto, monto en la aguja y tejo. Listo mi aumento. Un revés y vienen los puntos de la trenza. Siempre al inicio de este tipo de saquitos, especialmente cuando hay algún punto en especial, hay un poquito de confusión, pero solamente es hasta el cruce de la primera trenza y ahí es como que fuera una guía para el resto del saquito. Por eso debemos tener un poquito de paciencia. Paso y aquí vienen, sí, aquí viene ya otro aumento. Tejo, tomo el punto de abajo y monto en la aguja para hacer nuestro aumento. Seguimos tejiendo. El punto donde está la marquita, que es este, aumento. Paso mi marquita y tejo al revés y vienen los 6 puntos para mi trenza. Viene revés y esta partecita viene a ser la de la espalda. Sí. Entonces, después del revés viene el derecho para tejer un aumento. Aquí está el punto al derecho y hacemos un aumento. Paso la marquita y tejo el punto al revés que define los 6 puntos de la trenza. El revés y viene otro aumento más. Paso el primer punto al derecho, tomo el hilo de abajo, monto en la aguja y lo tejo. Aquí viene otro aumento. Paso mi marquita, tejo el punto al revés y vienen los 6 puntos de la trenza. Viene revés, viene punto al derecho y aumento. Y el resto termino normalmente de tejer al derecho. Una vez que termino la vuelta siguiente, que es al revés, tal como viene, sin aumentos. Una vez terminada mi vuelta al revés, me adelanté a tejer los primeros puntos, son todos al derecho. Ya viene aquí, antes de la marquita, un aumento. Tomo el hilo de abajo para tejer. Ahora, por un momento vamos a sacar la marquita para que no me estorbe, porque ya toca hacer aquí el cruce. Y así entonces cada 6 vueltas vamos a hacer un cruce.
Vamos a soltar estos puntos con mucho cuidado, los 6 puntos. Y voy a tomar los puntos los 3 primeros puntos por debajo y con cuidado de que no se suelten estos otros 3, tomamos y los cruzamos. Para tejerlos al derecho. Ahora tejemos el punto al revés, paso la marquita, tejo al derecho y aquí viene un aumento. Está mi marquita que me indica que aquí tengo que hacer aumento. Tejo al revés y vamos a hacer la siguiente trenza. Suelto los puntos con cuidado y tomo por detrás estos 3 puntitos. Y luego por delante con la otra aguja, los que quedan sueltos, vamos a cruzar y montar a la aguja. Para tejerlos obviamente al derecho. Viene punto al revés y si bien aquí no tengo marquita, pero viene un aumento que sería ya la parte de la espaldita. Punto derecho, aumento y sigo tejiendo. Aquí viene aumento, tejo mi punto, paso la marquita. Si quieren le pueden retirar y luego vuelven a poner, y si no, como se acomoden. La cosa es que pongan atención para que les salga bien el trabajo. Viene punto al revés y ahora la primera trenza del lado de acá. Soltamos con cuidado esos puntos y por detrás tomo los 3 y por delante los que quedan sueltos. Monto a la aguja y tejemos. Viene punto al revés, paso mi marquita y aquí están los puntos del hombro. Tejo al derecho y viene un aumento. Está mi marquita que me indica otro aumento. Paso, tejo el punto al revés y viene la siguiente trenza. Suelto con cuidado así mismo. Paso por detrás la aguja en estos 3 puntos y por delante los que quedan sueltos. Monto a la aguja y tejo esos puntos.
punto al revés, luego viene punto al derecho, un aumento y el resto terminamos de tejer al derecho. Luego la vuelta al revés tal y como viene. Una vez que he terminado la vuelta al revés, vamos a la siguiente vuelta. El cruce de cada trencita es cada 6 vueltas. Entonces vamos a continuar. Los primeros puntos en el lado del derecho, ya saben ustedes que van al derecho también. Estamos en el punto anterior al revés que separa la trenza, entonces aquí tenemos que hacer un aumento, luego el punto al revés, paso mi marquita y tejo los puntos de la trenza, que son 6. Punto al revés, paso la marquita y aquí viene punto al derecho. Después de ese punto, un aumento. Seguimos. Y ya va tomando forma el cuello del saquito. Aquí nos toca un aumento. Tejemos el derecho que sigue, paso mi marquita y tejo al revés. Aquí viene la segunda trenza. Punto al revés y derecho. Luego de ese derecho tejemos aumento. Estamos ya en la parte de la espaldita. Nos toca un aumento. Pasamos. Y ahora un revés. Tejemos los 6 puntos de trenza. Un revés. Paso la marquita. Tejo el punto derecho, seguido un aumento. Está el punto al derecho y antes tejemos el aumento. Paso la marquita para tejer punto revés y los puntos de trenza. Punto al revés, luego viene punto al derecho, seguido de un aumento y terminamos el resto de puntos al derecho. Luego tejemos la vuelta que viene al revés sin aumentos y tal como se nos presenta. Una vez que terminamos la vuelta al revés, vamos a completar hasta la vuelta 6 para hacer el segundo cruce. Acuérdense, amigas, que las vueltas impares son las que van al derecho y las pares las que van al revés. Completemos entonces para hacer el siguiente cruce.
Bien, ya estamos en la vuelta para hacer el siguiente cruce, es decir, he completado 6. Me adelanté a hacer los primeros puntos y estoy en el punto donde debo hacer un aumento. Tomo desde abajo para poder montar a la aguja y hacer el aumento. Paso mi marquita y tejo el punto al revés. Ahora, suelto estos 6 puntos con mucho cuidado. Tomo por la parte de atrás estos 3 puntos y los que quedan sueltos con esta aguja los cruzo y monto a la aguja para tejer al derecho esos puntos cruzados. Tejo mi punto al revés, paso la marquita y viene punto al derecho seguido de un aumento que tomo en el punto de abajo para tejerlo. El resto, ya saben ustedes, vamos al derecho. Aquí nos toca otro aumento. Tomo, monto a la aguja y tejo. Paso la marquita, tejo el punto al revés, suelto los 6 puntos de la trenza y por la parte de atrás tomo estos 3 puntos y por adelante tomo los que quedan sueltos para cruzar y montar en la aguja. Los tejo a esos puntos al derecho. Viene un revés, aquí punto derecho y sigo con un aumento. Y así voy a seguir tejiendo al derecho. Están listos los puntos de la parte de la espaldita y me toca un aumento. Subo el punto anterior y tejemos. Paso la marquita, tejo al revés y ahora vamos con las trenzas de este lado. Soltamos los 6 puntos, la aguja pasamos por los 3 puntos atrás y por delante tomo los que quedaron sueltos para cruzar. Devolvemos a la aguja para tejerlos. Tejo al revés, paso la marquita y punto derecho seguido un aumento. Nos toca un aumento. Paso la marquita y tejo al revés. Suelto los puntos para la trenza.
tomo los 3 por debajo y los otros 3 por delante para cruzarlos. Seguimos tejiendo. Revés. Aquí viene un derecho y seguido un aumento. Y terminamos el resto de puntos al derecho. Una vez terminados estos puntos, tejemos la vuelta al revés, tal como viene. Bien, amigas, después de la vuelta del cruce he tejido obviamente la que viene, que es al revés. Ahora, ustedes deben estar pendientes no solamente de cada 6 vueltas para el cruce, sino también aquí cada 16 vueltas para el ojal. Entonces, para saber que son 16, yo simplemente cuento a partir de cada ojal 8 de estas onditas y así se completa. Entonces aquí está. Aquí hice el primer ojal y viene la vuelta siguiente, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Ahí sé que están 16 vueltas para el siguiente ojal. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Paso el primer punto, tejo el siguiente, hago una lazada y los 2 puntos que vienen los tejo juntos. Y sigo tejiendo obviamente el resto del tejido. Aquí, como es al derecho, ya saben ustedes cómo viene, sin olvidarse de cada aumento. ¿Sí? Que es previo a la marquita. Entonces aquí está el derecho, tomo el punto de abajo, monto y está listo mi aumento. Paso la marquita, tejo al revés y van los 6 puntos de trenza. Viene el punto al revés, paso mi bulliciosa marquita que golpea la mesa, tejo y nos toca otro aumento, y así ustedes terminan la vuelta, luego tejen la vuelta al revés para toparnos aquí y tejer la parte restante del ojal. Estoy terminando la vuelta del revés y ahora vamos a la parte donde está el ojal. Tejo normalmente los 3 puntos y aquí donde está la lazada igual, o sea, simplemente recupero el punto y así se forma el siguiente ojal. ¿Sí? Ahora vamos a seguir tejiendo. Ya ustedes vieron cómo hago los aumentos. Cada vuelta al derecho un aumento antes de la marquita, ¿sí? Y asimismo después de la marquita. Completamos 5 trenzas, es decir que aquí está 1, 2 y nos faltan 3. Completamos esas trenzas para luego ya tejer la parte del contorno del pechito y consiguiente hasta el largo total del saquito. Tomen en cuenta siempre que los cruces los hacemos cada 6 vueltas y los ojales, como les dije, cada 8 de estas vueltitas donde se ve las onditas, que a la final terminan siendo 16 vueltas. Nos vemos entonces después de que hayan hecho el cruce número 5 y obviamente hayan tejido las 6 vueltas que siguen a ese último cruce. Bien, amigas, ya he tejido hasta el cruce número 5. 1, 2, 3, 4 y 5.
Luego tejí las 6 vueltas, pero aquí ya no vamos a cruzar y tampoco vamos a hacer ya ningún aumento. Vamos a separar el canesú de las mangas y del cuerpito. Pongan atención, es súper facilito. En el trayecto del tejido ya he puesto otro ojal. Y de aquí en adelante vamos a completar 6. Y como les dije, cada 16 vueltas. Lo que para que se les facilite, ustedes cuentan 2, 4, 6 y 8. Entonces ahí está ya cada ojal. Ahora, vamos a tejer normalmente todos los primeros puntos que nos lleven hacia la trenza. Todo al derecho, obviamente. Así. Aquí ya no hay aumento, entonces pasamos y como la trenza tiene 6 puntos, 3 van a ir a este lado y los otros 3 para el lado de acá. Entonces tejemos 1, 2 y 3. Ahora voy a ocupar uno de los descansadores de puntos y paso todo lo que vendría a ser la manga, incluyendo obviamente los 3 puntos de la trenza para este lado. Ya he pasado todos los puntos que van a ser de la manga y los dejo en este aparatito. Ahora, me voy a ir acá, donde quedan los otros 3 puntos de esta trenza. ¿Sí? Son 2 trenzas, acuérdense. Entonces, parto de ahí y para que no quede apretado voy a montar 2 puntos de esta manera. Tomo el hilo y formo una E y paso. Ahí está uno, tomo hilo, formo una E y paso. Es decir que aumento 2 puntos. Entonces sigo tejiendo normalmente al derecho todo. Aquí ya no hay ni el punto al revés, nada. Aquí todo es punto jersey, una vuelta al derecho, una al revés, con la única diferencia de que siempre los 6 primeros puntos van a ser tejidos todo al derecho. Entonces voy a seguir tejiendo con mucho cuidado de no pincharme con esto hasta llegar a la otra manga para poner el otro descansador. Bien, ya he tejido y asimismo de este lado he tomado 3 puntos de la trenza y en el descansador he dejado los otros 3, al igual que en la otra trenza, ¿sí?
Entonces, así mismo, voy a hacer 2 aumentos. Tomo el hilo y como si fuese una E. Tomo el hilo y como si fuese una E. Y sigo mi tejido. Todo al derecho. Bien, amigas, una vez que terminé la vuelta al derecho, seguí con la vuelta al revés, todo. Y ahora voy a indicarles el paso con los puntos que hicimos de aumento, ¿sí? Con mucho cuidado de que no se les suelte, solamente lo que hacen es aquí, conservando el cruce del hilo, tejer, sin que se les suelte. Así y paso. Y el resto obviamente vamos a seguir tejiendo al revés. Ya esta parte del saquito es llanito, no tiene diseño. Tres, 6. Los 6 son de borde, entonces van al derecho. El resto todo al revés. Y así va quedando. Ahora volteamos. Y obviamente esta vuelta que es al derecho, todo va al derecho. Y seguimos tejiendo. Todo en jersey tomando en cuenta, como les digo, los 6 puntos de borde y cada 16 vueltas un ojal para completar 6 ojales, porque van a ir 6 botones. Les dejo de tarea entonces, amigas, completar 42 vueltas, que es el equivalente a 17 centímetros, ¿sí? Para luego seguir con las manguitas. Bien, amigas, yo les había dicho que tejan 42 vueltas todas en jersey. Luego he tejido 6 vueltas en punto musgo, es decir, todo al derecho, y obviamente cerré al derecho. Me adelanté también a tejer la manga de un lado. Me adelanté a poner los botones y ahora vamos a tejer la siguiente manga. Vamos a poner el último botón. Asimismo, como los ojales, yo he puesto cada 8 vueltas, o mejor dicho, cada 8 de estas onditas, el botón a la misma altura donde está el ojal. Entonces, primero voy a perder este hilo de aquí. Si me ven las manos rojas, no se van a asustar, amigas, porque es la luz detrás de mi ventana. Choca con los adornos navideños que tengo en la ventana y por eso es que sale así mis manos medio miedosas. Por aquí me voy y ese hilo va a quedar ahí. Ahora vamos a poner el siguiente botón. Aquí está.
y justamente es aquí a la altura del cambio de punto. Ahí debemos poner el último botoncito. Y es que la verdad me adelanté, primero porque ya tengo que entregar este saquito y segundo porque no es difícil. La parte de más trabajo es el inicio, que sería el canesú. De ahí el resto súper facilito, amigas, no es para hacerse problema. Listo. Ahí solamente rematamos y eso es todo. Miren qué bonito queda. Voy a volver a pasar ahora los puntos a la aguja. Con mucho cuidado. Aquí están 48 puntos. Ya he pasado mis puntos a las agujas. Procuren poner 24 de un lado y 24 de otro para el manejo del tejido. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Para que aquí no me quede un hueco bien feo y sea más fácil luego cerrar, yo les había dicho que aumenten 2 puntos aquí en el momento que hicimos la parte del cuerpito. Entonces, voy a tomar uno de los puntos, el del lado de acá, uno de los aumentos. Así, no sé si notan, pero tomo este y me voy al lado para tomar por aquí este hilito. Monto en la aguja y vamos a tejer. Aquí de una vez voy a poner la marquita para saber que inician mis vueltas. Pero tengan cuidado que el hilo no se les vaya a soltar. ¿Sí? Ahí. Ahora, vamos a tomar el siguiente hilo, este de aquí. Montamos y tejemos con el punto siguiente. Y luego tejemos 2 puntos juntos para hacer un solo punto. Aquí están 3 y nos cercioramos de que acá hayan 21. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21, más 3, 24. Entonces, porque deben quedar fijo los mismos 48 puntos. Vamos entonces a terminar de tejer la vuelta todo al derecho, pero nos quedamos sin tejer los 3 últimos puntos para volver a hacer lo mismo que hicimos aquí. De este lado ya he tejido 21 puntos y así mismo tejo 2 puntos juntos, es el punto 22. Este punto lo voy a unir tomando uno de los puntos que están por acá, este de aquí. Entonces ahí los tejo juntos y sería otro punto más.
y el punto que vendría a ser el 24 vamos a hacerlo de esta manera. Este es el punto que yo aumenté, al igual que acá. Entonces, por aquí está. Sí, aquí está. Ese junto con el punto de al lado. Ahí está. Entonces de este lado tengo igual 24 puntos. 22 y 24. Entonces, ahora sí, vamos a proseguir acomodando en cada vuelta, obviamente, para tejer en circular la manguita. Este saquito no tiene costuras, más que en la unión al cerrar el último punto de la manguita. Entonces, con cuidado, como digo, para no soltar este hilo, vamos a seguir tejiendo al derecho todo. Hasta que completemos 53 vueltas. El punto es jersey. Si ven ustedes que aquí queda al derecho, del otro lado queda de revés. Es porque estamos haciendo seguidas las vueltas y ya se va formando. Entonces completemos las 53 vueltas para luego hacer el puño y con eso terminar nuestro saquito. Bien, amigas, tengo ya 53 vueltas y ahora vamos a poner un pequeño puño con punto al revés. Son 3 vueltitas nada más y eso lo vamos a hacer con estas agujas auxiliares que les había pedido en un principio. Son de número 3. Entonces lo hacemos de esta manera. Traten de aquí apretar un poquito, no tanto, ¿sí? Para que no quede hueco. Entonces tejemos al revés. Pasamos todos estos 24 puntos en una aguja así, todo al revés. Y ahora, con cuidado, en otra aguja vamos a pasar los otros 24 puntos. Ahí. Así. Todos los 24 puntos en esta otra aguja. Ya están 24 puntos en cada aguja. Ahora ustedes dirán cómo volteo para seguir tejiendo y es por eso que son 3 agujas. Tomo esta y paso
los puntos de esta aguja. Así, con mucho cuidado. Y lo hago de esta manera es porque no tengo a la mano un par de agujas circulares de número 3. Ahí es cuando uno debe buscar una alternativa. Listo. Entonces ahora al quedarme libre esta aguja, ya tengo para la otra parte. Acabo de pasar esta aguja y hago una vueltita más. Una vez terminadas las 3 vueltas, vamos a cerrar y lo hacemos al revés, al igual que hemos hecho las vueltas. Tejemos el primer punto. Aquí sí tratemos de apretar asimismo un poquito. Paso el punto, tejo el siguiente y monto el anterior. Tejo, punto y monto el anterior. Todos los puntos tejidos al revés. Tejo, punto y el anterior monto. Tejo, punto y el anterior monto. Tejo y monto el anterior. Así. Ya he cerrado el un lado de puntos y ahora vamos por el otro. Tejo y el punto anterior lo monto. Esto es súper facilito. Es cuestión solo de ponerse las pilas. Terminemos entonces de cerrar este lado. Ya he terminado y ahora vamos a cerrar y rematar. Cortamos un poquito y listo. Este punto, con mucho cuidado, vamos a mandarlo hacia atrás. En la primera cadenita
pasamos el punto. Y listo. Ahora vamos a perder este hilo. Vamos a ir por acá. Tomamos cada hebrita, así. Ahí. Y voy a ir de regreso por acá. Así no se va a soltar nunca. Listo. Me queda este poquito y lo cortamos con mucho cuidado. En prendas así uno debe cuidar todo detalle. Bien, ya nos queda el último detalle y es perder este hilito. Sacamos la marquita y vamos a acomodar el hilo en nuestra aguja lanera. Con paciencia pasamos el hilo y listo. Voy a tomar los hilitos que quedan sueltos y que hacen que se vea hueco con mucho cuidado. Mire. Otro puntito por aquí que se vea abierto más que todo para que quede bonito. Y vamos por abajo. Y con mucho cuidado vamos a rematar este hilo. Por aquí. Con cuidado. Es una prenda bastante delicada y el trabajo debe ser impecable. Bien, ese hilito solo lo perdemos. Miren ya cómo está. Quedó planito, no se ve nada, no está feo. Y ahora vamos a acomodar el saquito para poder entregar a la princesita que lo va a usar. Miren la sutileza de los ojales. Todo está hecho a la perfección. Miren qué bonito. Me encanta este trabajo. El hilo muy delicado. Y yo sé que
A la mamita de esta nena le va a encantar. Y es un hermoso regalo para la temporada de Navidad. Y sobre todo por lo que es hecho a mano. Se van a lucir con este regalo. Tienen tiempo para que lo hagan. Miren, amigas, qué lindo quedó.